Hola y bienvenido a Miedos de la Oscuridad. Yo soy el narrador, y antes de sumergirnos en las historias que te harán temblar, me gustaría pedirte que dejes un like y un comentario contándonos desde donde nos escuchas. Gracias y que tengas dulces sueños. Siempre he dicho que la carretera es un lugar lleno de misterios. Tal vez por el silencio, tal vez por la soledad que se siente después de horas de manejar, pero hay algo en esos kilómetros interminables de asfalto que te pone a pensar en cosas que no se ven a la luz del día. Me llamo Mauricio, y desde el 2005 llevo esta historia conmigo. Es algo que jamás he contado más que a unos pocos colegas, y cada vez que lo hago, me pregunto si realmente sucedió o si mi mente me jugó una mala pasada aquella noche. Era mediados de octubre, recuerdo bien porque los anuncios en las estaciones de radio hablaban del cambio de horario. Había aceptado un encargo de última hora para llevar un cargamento desde San Luis Potosí hasta Houston, Texas. No era raro que me dieran esos viajes largos, siempre he sido de los que no tienen problemas con las jornadas pesadas. Tenía una de esas antiguas Freightliner, un monstruo de máquina que se sentía como mi segunda casa. Mi cabina estaba equipada con lo básico, una litera, un termo lleno de café y un viejo reproductor de casetes que me acompañaba con música de banda y algunos relatos de misterio que solía escuchar para mantenerme despierto. Todo iba normal hasta que llegué a un tramo en el desierto de Coahuila, justo antes de cruzar la frontera. Era una carretera angosta, poco transitada, que atravesaba kilómetros y kilómetros de nada. La luna llena iluminaba el paisaje desolado, y las sombras de los matorrales parecían moverse con el viento. Había algo raro en el ambiente, algo que no podía explicar, como si el aire estuviera más pesado de lo normal. Alrededor de las 2 de la madrugada, mientras avanzaba por una recta interminable, vi algo en el horizonte. Era difícil de distinguir, pero parecía un animal grande parado en medio del camino. Bajé la velocidad, preparándome para cualquier cosa. Cuando estuve más cerca, me di cuenta de que no era un animal común. La figura era enorme, quizá del tamaño de un hombre adulto, pero estaba cubierta de un pelaje oscuro y desgreñado. Sus ojos reflejaban la luz de los faros de la camioneta, brillando como 2 carbones encendidos. Frené de golpe. El motor rugió al detenerse, y por un segundo me quedé paralizado, mirando aquella cosa que me observaba desde el centro de la carretera. Tenía forma humana, pero su rostro parecía una mezcla de lobo y algo que no podía identificar. Era como si la naturaleza hubiera jugado con sus reglas y hubiera creado una aberración. De pronto, dio un salto hacia el matorral, perdiéndose en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. Mi corazón latía con fuerza, pero me obligué a seguir adelante. Convencí a mi mente de que había sido un coyote grande, tal vez una sombra mal interpretada. No podía permitirme perder la cordura, tenía un viaje que terminar. Sin embargo, la sensación de ser observado no me abandonó. Sentía una presión en la nuca, como si algo o alguien me estuviera vigilando desde algún lugar que no podía ver. Incluso subí el volumen de la música para ahogar el silencio, pero no funcionó. Cada vez que miraba por los espejos retrovisores, juraba que veía un movimiento fugaz entre los matorrales. Finalmente, llegué a una pequeña gasolinera en medio de la nada. Decidí detenerme para recargar combustible y tomar un respiro. El lugar estaba desierto, excepto por un anciano que atendía detrás del mostrador. Sus ojos, hundidos y cansados, parecían observarme con curiosidad cuando le conté, entre risas nerviosas, lo que había visto. Por estos rumbos se cuentan muchas cosas, dijo con un tono grave, mientras me pasaba una botella de agua. Algunos dicen que en estas tierras todavía rondan los nahuales. ¿Nahuales?, pregunté, confundido. Hombres que pueden convertirse en bestias. No son leyendas, joven. Hay quienes han tenido la mala suerte de cruzarse con ellos. Me reí, intentando disipar la inquietud que crecía en mi interior. Sin embargo, el anciano no sonrió. Su mirada era tan seria que un escalofrío recorrió mi espalda. Pagué el combustible y me dispuse a seguir mi camino, pero las palabras del hombre quedaron flotando en mi cabeza. Al subir a la cabina y encender el motor, tuve la extraña sensación de que mi viaje estaba lejos de terminar, y no precisamente en el sentido que yo esperaba.
Reanudé mi camino con la mente enredada en las palabras del anciano. Mientras avanzaba por la carretera desierta, la cabina de mi camión se sentía más fría de lo normal. Pensé que tal vez era el cansancio, pero había algo más, una sensación opresiva que no me dejaba en paz. Los faros de mi camioneta eran lo único que rompía la oscuridad, más allá de su alcance, todo era un abismo impenetrable. El reloj del tablero marcaba las 3:15 de la madrugada cuando volví a sentirlo, esa sensación de que algo no estaba bien. Por instinto, bajé la velocidad. Al mirar por el espejo retrovisor, noté que algo me seguía. No podía distinguirlo con claridad, pero era una sombra grande que se movía rápidamente entre los matorrales, como si tratara de mantenerse fuera de mi vista directa. Aceleré, tratando de convencerme de que no era más que un animal curioso, pero la sombra no desaparecía. De pronto, escuché un ruido seco, como si algo pesado hubiera golpeado la parte trasera del camión. El sonido resonó en la cabina, haciendo que mi piel se erizara. Frené en seco y bajé del vehículo con una linterna en mano, preparado para enfrentar lo que fuera. Caminé alrededor del camión, inspeccionando cada rincón. Todo parecía estar en orden, pero la sensación de que no estaba solo era abrumadora. Al iluminar el costado del remolque, vi algo que me hizo retroceder de inmediato, marcas de garras profundas, como si algo con una fuerza descomunal hubiera intentado abrirse paso a través del metal. Las marcas eran frescas, aún brillaban bajo la luz tenue de la linterna. Tragué saliva y me apresuré a regresar a la cabina, cerrando la puerta con seguro. No estaba dispuesto a averiguar qué era lo que había hecho eso. Seguí manejando, ahora más alerta que nunca. El sudor me corría por la frente a pesar del frío nocturno. Sentía que cada sombra a la orilla del camino escondía algo, que en cualquier momento esa cosa iba a aparecer de nuevo. Y no me equivoqué. No había avanzado mucho cuando lo vi de nuevo, esta vez más cerca. Estaba parado en el carril opuesto, completamente quieto, observándome. Sus ojos brillaban con una intensidad que me dejó paralizado. Podía ver su cuerpo con más claridad ahora, era enorme, musculoso, con extremidades demasiado largas para ser humanas. Su rostro parecía el de un lobo, pero había algo profundamente perturbador en su expresión, como si fuera consciente, como si supiera que yo lo estaba mirando. Aceleré sin pensarlo, pasando a pocos metros de esa cosa. En el retrovisor vi cómo comenzaba a correr detrás de mí, a una velocidad que no era natural. Supe que no podía perder el control, que si me detenía, no viviría para contar la historia. Sentí el camión temblar mientras el motor rugía al máximo. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a salirse de mi pecho. De alguna manera logré dejarlo atrás, pero sabía que esto no había terminado. Necesitaba salir de esa carretera cuanto antes. Encendí el GPS, buscando la ruta más rápida para llegar a la frontera, pero el dispositivo comenzó a fallar. La pantalla parpadeaba, y la voz electrónica repetía instrucciones sin sentido. Era como si algo estuviera interfiriendo con la señal. Maldije entre dientes y seguí manejando a ciegas, guiándome únicamente por los letreros en la carretera. Unos kilómetros más adelante, encontré un desvío hacia un pueblo pequeño. Decidí tomarlo, esperando que hubiera algún lugar donde pudiera refugiarme hasta el amanecer. Al entrar al pueblo, noté que estaba casi completamente desierto. Las calles eran estrechas, y las pocas casas que había parecían abandonadas. Solo una luz tenue brillaba en la distancia, proveniente de lo que parecía ser una tienda o una cantina. Detuve el camión frente al lugar y bajé, asegurándome de llevar conmigo una navaja que siempre tenía guardada en la guantera. Al entrar, un silencio sepulcral me recibió. Había un hombre sentado detrás del mostrador, un sujeto delgado y de mirada esquiva. Cuando le pregunté si podía quedarme allí por unas horas, me observó con una expresión extraña. No debería estar aquí a estas horas, dijo, casi en un susurro. Lo que sea que te sigue, no tardará en llegar. Mis manos temblaron al escuchar sus palabras. Antes de que pudiera responder, el hombre se levantó y cerró con llave la puerta de entrada. Apagó las luces, dejándonos en completa oscuridad. Solo una vela iluminaba débilmente el interior del lugar. Escucha bien, continuó.
Si quieres salir con vida, no abras esa puerta, pase lo que pase. Lo miré, incrédulo, pero su tono no dejaba lugar a dudas. Asentí y me senté en una esquina, esperando que el tiempo pasara rápido. Afuera, el viento soplaba con fuerza, haciendo que las ventanas vibraran. Y entonces lo escuché, el sonido de pasos pesados en la calle, acercándose lentamente. El sonido de los pasos afuera era inconfundible, un eco pesado que retumbaba en el silencio de la noche. Mi respiración se volvió errática mientras intentaba mantener la calma. La vela que iluminaba tenuemente la habitación parecía temblar con cada golpe de viento. El hombre detrás del mostrador permanecía inmóvil, sus ojos fijos en la puerta como si estuviera esperando lo inevitable. De pronto, un golpe ensordecedor sacudió la entrada. La puerta vibró con tal fuerza que pensé que se partiría en dos. Me levanté de un salto, con la navaja en la mano, aunque sabía que aquello no me serviría de mucho. El hombre me hizo un gesto brusco para que no hiciera ruido. Apagué mi linterna y me agaché detrás de un viejo estante. «Está aquí», susurró el hombre, apenas moviendo los labios. Otro golpe, más fuerte que el anterior, hizo que una de las bisagras de la puerta cediera. Podía sentir el sudor frío recorriendo mi espalda, pero lo que realmente me heló la sangre fue el sonido que vino después, un gruñido profundo, casi como un rugido, que parecía venir de algo que no pertenecía a este mundo. Era un sonido lleno de rabia, como si esa cosa supiera que estábamos allí y estuviera disfrutando del miedo que nos provocaba. Por unos segundos, todo quedó en silencio. Pensé que tal vez se había ido, que la puerta cerrada había sido suficiente para ahuyentarlo. Pero entonces, escuché algo peor, el crujido de las ventanas del segundo piso. Esa cosa estaba intentando entrar por otro lado. El hombre se levantó rápidamente y me hizo una señal para que lo siguiera. Abrió una puerta trasera que daba a un estrecho callejón y me empujó fuera. «Corre hacia tu camión», me dijo en voz baja. «Pero no mires atrás. No importa lo que escuches, no te detengas». Asentí, aunque mis piernas temblaban tanto que apenas podía moverme. Salí al callejón, sintiendo el aire helado de la noche golpearme el rostro. Corrí tan rápido como pude hacia mi camión, que estaba estacionado a unos 30 metros. Cada paso se sentía eterno, y cada sombra parecía ocultar algo que me observaba. Cuando estaba a pocos metros de mi vehículo, lo escuché de nuevo, el gruñido, esta vez más cerca. No pude evitarlo, giré la cabeza y lo vi. Aquella cosa estaba en el techo de una casa, mirándome fijamente. Su cuerpo era aún más grande de lo que había imaginado, y sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Su boca se abrió en un gesto grotesco, mostrando colmillos afilados como cuchillos. Llegué al camión y me encerré en la cabina, encendiendo el motor de inmediato. Mis manos temblaban mientras intentaba ponerlo en marcha, y justo cuando el motor rugió, esa cosa saltó del techo, aterrizando con un estruendo frente a mí. Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron. Había algo en sus ojos que me llenó de terror, pero también de una extraña fascinación. No era solo una bestia, había inteligencia en su mirada, una malevolencia que parecía casi humana. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas, sintiendo cómo las llantas rechinaban en el asfalto. El camión avanzó, golpeándolo con fuerza. El impacto fue brutal, pero esa cosa no cayó como esperaba. Se aferró al capó, golpeando el parabrisas con sus garras. Los vidrios comenzaron a agrietarse, y yo seguí acelerando, moviendo el volante de un lado a otro para intentar quitármelo de encima. Finalmente, después de un par de maniobras bruscas, logré que cayera. Vi por los espejos cómo su cuerpo rodaba por la carretera, pero no me detuve. Seguí manejando a toda velocidad, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me sintiera seguro. El cielo comenzaba a clarear cuando finalmente crucé la frontera hacia Texas. Me detuve en una estación de servicio, incapaz de seguir conduciendo. Cuando bajé del camión, noté que había marcas de garras por todo el capó, y un lado del parabrisas estaba completamente destrozado. Era la prueba de que no había sido una alucinación. Desde entonces, nunca volví a tomar esa ruta.
Los rumores sobre los nahuales dejaron de ser una leyenda para mí. Sé lo que vi, y sé que está allá afuera, en algún lugar de esas carreteras desiertas, esperando a su próxima víctima. Nunca olvidaré esos ojos. Historia 2. Siempre pensé que mudarme al campo sería la oportunidad perfecta para empezar de nuevo. Dejar la ciudad de Guatemala, con su bullicio y caos, para venir a México y trabajar en las tierras de un amigo de la familia, sonaba como una vida tranquila. Me llamo Carlos, y tenía apenas 25 años cuando tomé esa decisión. Me convencí de que el aire fresco, los cielos despejados y el silencio serían justo lo que necesitaba. Lo que no sabía era que ese cambio marcaría mi vida para siempre, y no de la forma que esperaba. Llegué a un pequeño pueblo en el estado de Oaxaca, un lugar pintoresco rodeado de montañas y campos que parecían infinitos. Mi trabajo era sencillo, ayudar con la siembra y cosecha, y cuidar de unos pocos animales en una pequeña parcela que se me asignó. Vivía en una humilde casita que tenía todo lo necesario, una cama, una cocina pequeña y un baño rudimentario. No necesitaba más. Todas las tardes, después de terminar las labores, me subía a mi bicicleta y pedaleaba hasta el centro del pueblo para comprar provisiones o simplemente pasar un rato en la plaza. El camino desde mi casa al pueblo era solitario, rodeado de árboles y matorrales. Al principio, disfrutaba la tranquilidad, pero pronto empecé a notar que había algo extraño en ese lugar. Los animales parecían comportarse de manera inusual, especialmente al caer la noche. Las gallinas cacareaban de forma desesperada, los perros aullaban mirando al bosque, y los caballos se mostraban inquietos sin motivo aparente. Los viejos del pueblo contaban historias sobre criaturas que rondaban esos parajes, pero yo siempre pensaba que eran solo leyendas para asustar a los forasteros. Una noche, decidí quedarme un poco más en el pueblo, charlando con Ramón, un hombre mayor que siempre tenía historias interesantes que contar. Perdí la noción del tiempo, y cuando me di cuenta, ya eran casi las 10. No quería preocupar a mi casera, doña Marta, así que me despedí apresuradamente y tomé mi bicicleta para regresar a casa. El camino estaba oscuro, iluminado apenas por la luz de la luna. No había faroles, y mi linterna apenas alumbraba unos metros frente a mí. Mientras pedaleaba, sentía el frío de la noche colarse por mis ropas. El sonido de los grillos era lo único que acompañaba mi trayecto. Todo parecía normal, hasta que escuché algo que no pertenecía a ese paisaje, un crujido entre los matorrales. Frené en seco y miré alrededor. Al principio pensé que era algún animal, un conejo o un tejón tal vez. Pero entonces lo escuché de nuevo, más fuerte, como si algo grande se moviera entre los árboles. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Decidí seguir pedaleando, esta vez más rápido, tratando de no mirar hacia los lados. Sin embargo, no pude evitar sentir que algo me estaba observando, algo que no se encontraba lejos. Cuando estaba a unos 500 metros de mi casa, lo vi por primera vez. Era una sombra al borde del camino, agazapada, inmóvil. Mi linterna alcanzó a iluminarlo brevemente, y lo que vi me hizo casi perder el equilibrio. Era una figura humanoide, pero con rasgos animales. Sus ojos reflejaban la luz como los de un gato, y su cuerpo parecía cubierto de un pelaje oscuro. Pedaleé con todas mis fuerzas, sintiendo como la adrenalina me inundaba. No quise mirar atrás, pero el sonido de pasos rápidos me seguía. Era como si estuviera siendo cazado. Mi mente me gritaba que no me detuviera, que no dejara de avanzar. Finalmente, llegué a mi casa, cerré la puerta con fuerza y me quedé inmóvil, tratando de recuperar el aliento. Esa noche no pude dormir. El ruido de los animales en el corral era ensordecedor, como si algo los estuviera acechando. Cuando finalmente amaneció, me asomé al patio y vi algo que me heló la sangre, marcas de garras profundas en la madera de la puerta del corral. No sabía qué pensar. ¿Podría ser un puma? ¿Un lobo? Pero algo dentro de mí me decía que no era tan simple. Al día siguiente, le conté a doña Marta lo que había visto. Su rostro, normalmente amable y sereno, se ensombreció. Eso no fue un animal, Carlos, me dijo, con voz grave. Fue un nahual. ¿Un nahual? Pregunté, incrédulo.
Sí, respondió. No son solo cuentos. Aquí, en el campo, muchos hemos visto cosas que no tienen explicación. Esos seres pueden transformarse en animales, pero no son como cualquier criatura. Son peligrosos, Carlos. Si te siguen, no les des la espalda, pero tampoco los enfrentes. Traté de no pensar demasiado en sus palabras. Mi lógica me decía que todo debía tener una explicación racional. Pero lo que sucedió esa noche fue solo el comienzo. Después de la conversación con doña Marta, intenté convencerme de que todo había sido mi imaginación. Tal vez el cansancio del trabajo y el miedo al andar solo por el camino habían exagerado lo que vi. Sin embargo, las marcas de garras en el corral seguían allí, una prueba tangible de que algo había estado rondando mi casa. Durante el día, traté de mantenerme ocupado, enfocado en el trabajo en el campo, pero una inquietud persistente me acompañaba como una sombra. Esa tarde, mientras reparaba una cerca en el límite de la parcela, escuché algo que me puso en alerta. Era un sonido bajo y gutural, un gruñido que parecía venir de los arbustos cercanos. Me quedé inmóvil, tratando de localizar la fuente. Entonces lo vi, un par de ojos brillantes observándome desde la maleza. No era un animal común. Sus ojos parecían demasiado conscientes, demasiado humanos. Decidí regresar a casa antes de que cayera la noche. Mientras caminaba, sentía que me seguían. Podía escuchar ramas quebrarse y pasos que se detenían cuando yo me detenía. No miré hacia atrás, el miedo me lo impedía. Cuando llegué a mi casa, cerré las puertas y ventanas, asegurándome de que todo estuviera bien trancado. Esa noche, los ruidos en el exterior fueron peores. Golpes contra las paredes, gruñidos, el chillido de los cerdos en el corral. Sabía que estaba ahí afuera, esperándome. A la mañana siguiente, encontré algo que me dejó helado. Una de las cabras había desaparecido, y las otras estaban en un rincón del corral, temblando. Al revisar el perímetro, encontré más marcas de garras y rastros de sangre que se perdían en el bosque. Era claro que no estaba lidiando con un animal común. Recordé las palabras de doña Marta: si te siguen, no les des la espalda, pero tampoco los enfrentes. Esa tarde, fui al pueblo a buscar respuestas. Hablé con Ramón, el hombre mayor que siempre parecía saber más de lo que decía. Cuando le conté lo que había sucedido, asintió lentamente, como si ya esperara que algo así ocurriera. Te ha marcado, dijo, con voz baja. ¿Qué significa eso?, pregunté, inquieto. El nahual te ha elegido como su presa. Lo que viste esa noche fue solo una advertencia. Ahora te está cazando, y no se detendrá hasta que consiga lo que quiere. ¿Y qué quiere?, insistí. Eso depende de él. A veces buscan venganza, otras solo alimentarse. Pero una cosa es segura, no podrás enfrentarlo solo. Necesitas protección. Ramón me dio un pequeño saco lleno de hierbas secas y piedras extrañas. Me dijo que lo colgara en la puerta de mi casa y que nunca saliera de noche. Aunque no era alguien supersticioso, en ese momento estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerme a salvo. Esa noche, seguí sus instrucciones. Colgué el saco en la puerta y encendí una vela, tal como él me indicó. El ambiente en la casa se sentía pesado, como si algo invisible estuviera observándome. Pasé horas sentado junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad. Los ruidos en el exterior continuaban, pero esta vez no eran tan cercanos. Era como si algo estuviera rondando, buscando un punto débil. Alrededor de la medianoche, escuché un grito. No era humano ni animal, era algo indescriptible, un sonido que helaba la sangre. Salí al patio con una linterna, temblando de miedo. Al iluminar el corral, vi algo que jamás olvidaré. Aquella criatura estaba allí, parada sobre las patas traseras, mirándome fijamente. Su cuerpo era enorme, cubierto de un pelaje oscuro y enredado, pero lo que más me aterraba era su rostro. Era una mezcla grotesca de humano y animal, como si estuviera atrapado entre dos formas. Mi primer instinto fue correr, pero recordé las palabras de Ramón: no les des la espalda. Me quedé quieto, sosteniendo la linterna con manos temblorosas.
La criatura dio un paso hacia mí, emitiendo un gruñido bajo que resonó en mi pecho. Estaba a punto de gritar cuando algo increíble sucedió. La luz de la vela que había encendido dentro de la casa parpadeó, y la criatura retrocedió, como si algo la estuviera ahuyentando. No esperé a que volviera. Entré corriendo a la casa, cerré la puerta y apagué todas las luces. Me quedé en un rincón, con la espalda contra la pared, escuchando los ruidos afuera. Durante horas, oí pasos, arañazos y gruñidos, hasta que finalmente, todo quedó en silencio. Cuando salió el sol, salí a inspeccionar. Había marcas de garras por todas partes, pero lo más aterrador era lo que encontré en el suelo, huellas que comenzaban siendo de un animal y terminaban como las de un humano. Era evidente que esto no había terminado. El nahual me estaba probando, jugando conmigo. Pero sabía que no podía vivir en ese estado de constante terror. Tenía que hacer algo para detenerlo, aunque eso significara enfrentarme a lo desconocido. La mañana después del último ataque, fui directo a casa de Ramón. No podía soportar más esa sensación de ser acechado, de vivir con el miedo constante de que algo me estaba observando, esperando el momento perfecto para atacarme. Cuando llegué, don Ramón estaba sentado en el pórtico de su vieja casa, fumando un cigarro y mirando hacia las montañas, como si supiera que iba a aparecer. Sabía que vendrías, dijo sin mirarme. No puedo más con esto, Ramón, le respondí, casi suplicando. Dime qué hacer. Quiero detenerlo. El anciano suspiró profundamente y apagó su cigarro en un cenicero de cerámica. Hay algo que puedes intentar, pero no te garantizo que saldrás vivo. Los nahuales no son fáciles de vencer, Carlos. Son astutos, poderosos, y no les gusta que los desafíen. No tengo otra opción. Prefiero enfrentarme a eso que vivir con este miedo el resto de mi vida. Ramón me llevó al interior de su casa, donde tenía un altar lleno de velas, imágenes de santos y objetos extraños. Sacó un cuenco de madera y comenzó a mezclar hierbas, cenizas y lo que parecía ser sangre seca. Mientras trabajaba, me explicó el plan. Los nahuales son vulnerables si los confrontas en su forma humana. Necesitas encontrar dónde se esconde antes del amanecer. Esa será tu única oportunidad de enfrentarlo cara a cara. Pero ten cuidado, Carlos, porque si fallas, no habrá segunda oportunidad. Me dio un pequeño frasco con un líquido oscuro y viscoso. Esto te protegerá por un tiempo. Úntalo en tu piel antes de salir, pero no confíes solo en esto. Tendrás que ser rápido y valiente. Y recuerda, nunca le muestres miedo. Esa noche, con el frasco de Ramón y un cuchillo en el cinturón, me armé de valor y esperé a que cayera la oscuridad. En lugar de quedarme encerrado en casa, decidí seguir los rastros que la criatura había dejado en la tierra. Las marcas de garras y las huellas se dirigían hacia un bosque cercano, un lugar que los aldeanos siempre evitaban. Sabía que estaba entrando en territorio peligroso, pero no tenía otra opción. El bosque era un laberinto de árboles altos y ramas retorcidas. La luz de la luna apenas se filtraba entre las copas, y cada crujido de las hojas bajo mis pies hacía que mi corazón se acelerara. Mientras avanzaba, sentí nuevamente esa sensación de ser observado. Sabía que estaba cerca. De repente, lo escuché. Un gruñido bajo, gutural, que parecía venir de todas partes a la vez. Me detuve, intentando localizar el sonido, y entonces lo vi. Estaba agazapado entre los árboles, su cuerpo apenas visible en la penumbra. Pero esta vez, no huí. Encendí mi linterna y la dirigí directamente hacia él. La criatura reaccionó con un rugido que hizo eco en todo el bosque, pero no se lanzó hacia mí. En lugar de eso, comenzó a retroceder lentamente, como si supiera que yo estaba preparado. Lo seguí, manteniendo la linterna fija en su figura. Me llevó hasta un claro en el bosque, donde había un pequeño altar de piedras y velas apagadas. Allí, la criatura se detuvo, y algo extraño comenzó a suceder. Frente a mis ojos, el nahual empezó a transformarse. Su pelaje se retrajo, sus garras se encogieron, y poco a poco, su figura animal dio paso a la de un hombre. Era un anciano, de rostro arrugado y ojos profundamente oscuros. Me miró con una mezcla de odio y curiosidad.
Eres más valiente de lo que pensé, dijo con una voz ronca. Pero la valentía no siempre significa sabiduría. No respondí. Sostuve el cuchillo con fuerza, sabiendo que no podía mostrar miedo. El hombre dio un paso hacia mí y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Por qué me sigues?, le pregunté, mi voz temblando ligeramente. Porque estás en mis tierras, respondió. Los que vienen aquí no respetan, no entienden. Tú eres solo otro intruso, como todos los demás. Yo no he hecho nada para ofenderte, repliqué. Solo quiero vivir en paz. El anciano sonrió, pero era una sonrisa sin alegría, llena de desdén. Eso no importa. Ya te marqué. Ahora eres mío. Sabía que no había forma de razonar con él. Su naturaleza era más bestial que humana. Sin embargo, recordé lo que don Ramón me había dicho, debía enfrentarlo en su forma humana. Con el corazón latiéndome en la garganta, avancé hacia él, sosteniendo el cuchillo con ambas manos. El anciano lanzó un grito inhumano, y de repente, el aire a mi alrededor se volvió denso, casi irrespirable. Sentí que algo invisible me empujaba hacia atrás, pero me mantuve firme. Con toda la fuerza que tenía, arrojé el frasco de don Ramón al suelo, liberando un humo oscuro que parecía envolver al nahual. La criatura comenzó a retorcerse, su cuerpo alternando entre formas humanas y animales. Aproveché su confusión para atacar. Con un grito de puro instinto, lancé el cuchillo hacia su pecho. La hoja penetró profundamente, y el grito del nahual resonó como un trueno. La criatura cayó al suelo, inmóvil. Me quedé allí, jadeando, sin saber si había terminado todo. Entonces, su cuerpo comenzó a descomponerse rápidamente, convirtiéndose en cenizas que el viento se llevó. El claro quedó en completo silencio, como si nada hubiera pasado. Cuando volví al pueblo al amanecer, don Ramón me estaba esperando. No tuve que decirle nada, él sabía que lo había logrado. Ahora estás libre, dijo, con una sonrisa de satisfacción. Pero nunca olvides lo que enfrentaste. Los nahuales no siempre mueren del todo. Algunos regresan, de una forma u otra. Desde ese día, nunca volví a ver ni sentir la presencia del nahual. Pero las palabras de don Ramón siempre me acompañan. Porque aunque ahora estoy en paz, sé que hay cosas allá afuera que nunca podremos entender del todo. Historia 3. Cuando era niño, mi abuelo solía contar historias sobre los apus, los espíritus de las montañas y los seres extraños que habitaban en las alturas de la sierra peruana. Decía que algunos hombres tenían el poder de convertirse en animales que podían recorrer los valles y cerros bajo la forma de un cóndor, un zorro o incluso un puma. Por supuesto, yo pensaba que eran solo cuentos para entretener a los niños. Pero ahora, muchos años después, entiendo que algunas historias tienen raíces más profundas de lo que parece. Mi nombre es Bruno, y crecí en un pequeño pueblo en los Andes, rodeado de montañas que parecían tocar el cielo. Mi infancia estuvo llena de caminatas por los cerros, tardes de pesca en los riachuelos y noches al calor de la fogata, escuchando a los mayores hablar sobre las cosas que nunca debíamos hacer, silbar después del anochecer. Caminar solo por ciertos senderos y, sobre todo, nunca mirar demasiado fijamente hacia los cerros en noches de luna llena. De adolescente, me mudé a Lima para estudiar, pero siempre sentí que algo de mí se quedó en la sierra. Cuando cumplí 27 años, regresé al pueblo para visitar a mi familia. Quería reconectar con mis raíces, escapar del ruido de la ciudad y disfrutar del aire fresco. No tenía idea de que ese viaje cambiaría mi vida para siempre. El día en que todo comenzó, había salido temprano por la mañana a buscar leña en un bosque cercano. Planeábamos una fogata para esa noche, y yo quería ayudar a mi tío, que todavía vivía en el campo. Mientras recogía ramas, noté algo extraño en el ambiente. El bosque, normalmente lleno del canto de los pájaros y el sonido de las hojas, estaba en completo silencio. Solo se escuchaba el murmullo del viento, que parecía llevar consigo un mensaje que no lograba entender. Volví al pueblo cargando la leña, tratando de sacudirme esa sensación de incomodidad. Cuando llegó la noche, la familia se reunió alrededor de la fogata. Todos comían y reían,
pero yo no podía dejar de sentirme intranquilo. El silencio del bosque seguía rondando mi mente. Mi abuelo, que ya había perdido gran parte de su vista, parecía notar mi nerviosismo. ¿Qué te pasa, Bruno?, me preguntó, mientras encendía su pipa. Nada, abuelo. Es solo que el bosque estaba muy callado hoy. No sé, algo me pareció extraño. El viejo frunció el ceño y se quedó pensativo. A veces, el silencio es una advertencia, dijo finalmente. Tal vez los animales saben algo que nosotros no. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando por la ventana de mi habitación, observando cómo la luna llena iluminaba las montañas. Todo se veía tan tranquilo que me pregunté si no estaba dejando que mi imaginación me jugara una mala pasada. Decidí salir a caminar para despejarme. Con una linterna en mano, tomé el sendero que llevaba al cerro detrás de nuestra casa. No era una caminata larga, y conocía el camino de memoria. El aire frío de la sierra me ayudó a calmarme, y por un momento me sentí en paz. Pero entonces, a lo lejos, vi algo que me detuvo en seco. En la cima de un cerro cercano, había una figura. Al principio pensé que era una persona, tal vez un pastor cuidando su rebaño, pero algo no cuadraba. La figura parecía moverse de una forma extraña, como si estuviera luchando contra sí misma. Encendí mi linterna y apunté hacia la cima, pero estaba demasiado lejos para distinguir bien. Fue entonces cuando sucedió. La figura se inclinó hacia adelante y pareció encogerse. Sus brazos se alargaron, sus piernas se doblaron de una manera imposible, y su cuerpo entero comenzó a cambiar. En cuestión de segundos, lo que antes era una persona ahora era un animal. No podía creer lo que veía. Era un zorro, un animal grande y robusto, que se quedó inmóvil por un momento antes de desaparecer entre las sombras. El miedo me paralizó. Mi mente buscaba explicaciones lógicas. ¿Había visto mal? ¿Era simplemente un juego de luces? Pero en el fondo sabía que no era así. Lo que había visto era real. No tenía dudas. Regresé al pueblo corriendo, con el corazón latiéndome con fuerza. Cuando llegué, mi abuelo seguía despierto, sentado en el pórtico de la casa. Su mirada fija en las montañas me hizo pensar que él también sabía que algo estaba pasando. ¿Lo viste, verdad?, me dijo, sin siquiera voltear a mirarme. ¿Qué cosa, abuelo? Intenté fingir ignorancia, aunque mi voz temblaba. Al Nahual. Ellos siempre han estado aquí, Bruno. Algunos los respetan, otros los temen. Pero todos sabemos que es mejor no cruzarse en su camino. Intenté preguntarle más, pero el viejo simplemente negó con la cabeza y se levantó para entrar en la casa. Esa noche, los sueños no me dieron tregua. En mi mente, la imagen de la transformación se repetía una y otra vez. Sabía que había visto algo que no debía, y temía que eso tuviera consecuencias. Los días siguientes estuvieron marcados por una extraña tensión. Aunque traté de seguir con mi rutina normal, no podía sacar de mi mente lo que había visto en la cima del cerro. Las palabras de mi abuelo resonaban en mi cabeza: es mejor no cruzarse en su camino. Pero, ¿qué significaba eso exactamente? ¿Había hecho algo para atraer la atención de esa criatura? ¿O simplemente había tenido la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado? Una tarde, mientras ayudaba a mi tío con los cultivos, decidí contarle lo que había visto. Era un hombre pragmático, poco dado a supersticiones, pero creí que tal vez podría darme una explicación lógica. ¿Un zorro?, preguntó, frunciendo el ceño mientras tiraba de una planta de maíz seca. Aquí hay muchos zorros, Bruno. No es raro verlos cerca de los cerros. No me refiero a un zorro común, le respondí, intentando mantener la calma. Digo que vi a alguien transformarse en uno. Mi tío dejó de trabajar y se quedó mirándome fijamente. Su expresión cambió de curiosidad a preocupación. No vuelvas a mencionar eso en voz alta, dijo en un tono bajo. Hay cosas que es mejor no hablar. La gente aquí no toma esas historias a la ligera. Intenté presionarlo para que me explicara, pero no quiso decir más. Sin embargo, esa noche, mi abuelo me llamó a su habitación.
Estaba sentado en su vieja cama de madera, con su pipa en la mano, y me indicó que cerrara la puerta. Tu tío tiene razón en estar preocupado, me dijo, con su voz grave y pausada. Los nahuales no son como nosotros. Ellos tienen un poder que no entendemos, y no les gusta que los observen. Si te has cruzado con uno, ten cuidado. Podría volver. ¿Volver? ¿Por qué? Yo no hice nada, respondí, intentando ocultar el miedo que sentía. A veces no importa lo que hagas, Bruno. Ellos deciden quién es digno de su atención. Tal vez te está poniendo a prueba. Tal vez te está advirtiendo. Esa noche, me costó dormir. Me levantaba cada pocas horas para mirar por la ventana, convencido de que algo o alguien estaba ahí afuera. El pueblo estaba sumido en un silencio inquietante, roto solo por el ocasional ladrido de un perro en la distancia. Cada sombra parecía moverse, cada sonido parecía un presagio. 2 días después, mientras volvía del río tras pescar, noté algo extraño cerca del sendero que llevaba al pueblo. Había huellas en el suelo, grandes y alargadas, como las de un animal, pero con una forma que no podía identificar. Eran demasiado grandes para ser de un zorro, y demasiado profundas para ser de un animal ligero. Seguí el rastro con cautela, intentando no hacer ruido, y me llevaron hasta una pequeña cueva al pie del cerro. La entrada de la cueva estaba cubierta de matorrales, como si alguien hubiera intentado ocultarla. Me acerqué, sintiendo que algo me empujaba a entrar, aunque cada fibra de mi ser me decía que no lo hiciera. Dentro, el aire era pesado, casi sofocante. La luz que se filtraba desde afuera iluminaba apenas las paredes, y noté que estaban cubiertas de símbolos tallados, figuras extrañas que no reconocía. En el centro de la cueva había un pequeño altar improvisado, hecho de piedras y ramas. Encima, había objetos que parecían pertenecer a alguien, un sombrero, una vieja navaja y lo que parecía ser un amuleto hecho de hueso. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo en ese lugar no era natural. Me di la vuelta y salí corriendo, dejando todo atrás. Esa noche, el miedo alcanzó un nuevo nivel. Mientras estaba en la casa, sentado junto a la fogata, escuché un sonido que me heló la sangre, un aullido profundo y gutural, proveniente del cerro. Era un sonido que nunca había oído antes, algo que no podía ser de un zorro ni de ningún otro animal que conociera. Mi abuelo, que estaba a mi lado, apagó su pipa con movimientos lentos y precisos. «Ya viene», dijo en voz baja. «¿Qué viene?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «El nahual. Te está buscando». Pasé las horas siguientes sentado junto a la ventana, con una linterna en la mano, observando el cerro. La luna llena iluminaba el paisaje, pero no veía nada. Sin embargo, la sensación de ser observado era insoportable. Sentía que algo estaba ahí, en la oscuridad, esperando. Cerca de la medianoche, escuché pasos en el patio. Me levanté rápidamente y apunté la linterna hacia afuera, pero no vi nada. Sin embargo, los pasos continuaban, rodeando la casa, acercándose y alejándose como si estuvieran jugando conmigo. Mi abuelo salió de su habitación y me puso una mano en el hombro. «No salgas, Bruno. Pase lo que pase, no salgas». Los pasos se detuvieron de repente, y todo quedó en un silencio sepulcral. Pero entonces, algo golpeó la puerta principal con una fuerza que hizo temblar las paredes. Mi abuelo me hizo un gesto para que retrocediera, y él se acercó lentamente a la puerta. «Déjanos en paz», dijo, con una voz firme y serena. No hubo respuesta, solo otro golpe, más fuerte que el anterior. La madera empezó a crujir, y supe que no aguantaría mucho más. La puerta parecía a punto de ceder, cada golpe más fuerte que el anterior. Mi abuelo se mantuvo firme frente a ella, sus ojos clavados en el suelo como si estuviera calculando su próximo movimiento. Yo estaba paralizado, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Entonces, en medio del estruendo, mi abuelo se giró hacia mí y dijo algo que nunca olvidaré. «Bruno, ve al altar que encontraste. Llévate esta vela y este frasco. Si quieres que esto termine, debes enfrentarlo allí». «¿Qué? ¿Cómo sabes lo del altar?».
Pregunté, pero no hubo tiempo para respuestas. Otro golpe sacudió la puerta, y la madera comenzó a astillarse. Mi abuelo me entregó una vela encendida, su llama pequeña pero estable, y un frasco con un líquido oscuro que tenía un olor acre. Me miró con una mezcla de preocupación y determinación. No mires atrás, pase lo que pase. Corre, y cuando llegues al altar, rompe este frasco y espera. No entendía del todo lo que estaba sucediendo, pero algo en su voz me hizo obedecer. Salí por la puerta trasera, sosteniendo la vela con ambas manos mientras corría hacia el cerro. La noche era fría, y el aire parecía más pesado con cada paso que daba. Sentía que algo me seguía, pero no me atrevía a mirar atrás. Cuando llegué al altar, el lugar estaba exactamente como lo recordaba, el sombrero, la navaja y el amuleto seguían allí, colocados con precisión en el centro. La vela temblaba en mi mano, y el líquido del frasco parecía vibrar como si tuviera vida propia. Rompí el frasco contra las piedras del altar, liberando un humo espeso que se extendió rápidamente a mi alrededor. El olor era intenso, una mezcla de hierbas quemadas y algo metálico. Entonces lo escuché, pasos acercándose, lentos y pesados. Me giré hacia el sonido, y allí estaba. El nahual, en su forma híbrida, con un cuerpo que parecía una amalgama grotesca de humano y zorro. Sus ojos brillaban con una inteligencia cruel, y su boca se curvaba en una mueca que parecía un intento de sonrisa. No deberías estar aquí, muchacho, dijo con una voz grave y gutural, que resonó en todo el cerro. Déjame en paz, respondí, tratando de mantener mi voz firme, aunque el miedo me atenazaba. El nahual dio un paso hacia mí, pero se detuvo cuando el humo del frasco comenzó a rodearlo. Por un momento, pareció desconcertado. Luego, lanzó un gruñido que hizo eco en las montañas, y se lanzó hacia el altar. No sé de dónde saqué el valor, pero encendí los objetos del altar con la vela que llevaba. El sombrero, la navaja y el amuleto comenzaron a arder rápidamente, y el humo se volvió aún más denso. La criatura retrocedió, rugiendo de dolor, mientras su cuerpo se retorcía como si intentara cambiar de forma una y otra vez. «Esto no termina aquí», gritó, antes de desaparecer en una nube de humo que se disipó rápidamente en el aire. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé de pie, mirando el altar quemado, con el corazón latiendo con fuerza. No sabía si había terminado, pero algo en el ambiente había cambiado. El aire se sentía más ligero, y las sombras ya no parecían moverse. Regresé al pueblo al amanecer, exhausto y lleno de preguntas. Mi abuelo me estaba esperando en la puerta de la casa, su expresión tranquila, como si ya supiera lo que había sucedido. «Lo lograste», dijo simplemente. «¿Qué era esa cosa?», le pregunté, buscando desesperadamente respuestas. «Un protector que se desvió de su camino», respondió. «Los nahuales alguna vez fueron guardianes, pero algunos se corrompen, se vuelven egoístas y peligrosos. Por eso debemos mantener el equilibrio, y tú ayudaste a hacerlo». No hubo más explicaciones, pero no las necesitaba. Sabía que nunca olvidaría lo que había visto esa noche, y aunque el pueblo volvió a la calma, siempre tuve la sensación de que algo, en algún lugar, seguía observándome. Dejé el pueblo poco después, llevando conmigo el peso de esa experiencia. A veces, al mirar las montañas desde la distancia, siento una presencia, un eco del pasado. Y aunque nunca volví a ver al nahual, su sombra siempre estará conmigo.